carga, una resistencia. Hola chicos, ¿cómo les va? Puede ser. Quería hacer una pequeña clase ilustrativa de lo que son las magnitudes de un circuito eléctrico. La electricidad, como empezamos a ver en la clase pasada, está compuesta de electrones, de ahí viene la palabra. El electrón es una parte muy minúscula de la materia que tiene una carga negativa. Generalmente existe en la naturaleza, en todos los materiales. Concretamente, el ser humano ha conseguido generar electricidad, que significa generar una potencia, una fuerza, donde los electrones van de un polo a otro, van del polo negativo al polo positivo. Cuando uno cierra el circuito, como estuvimos viendo en la clase pasada, circula la corriente y esos electrones como que mueven algo y producen un trabajo, ¿no es cierto? Pueden producir, ese trabajo es calor, luz, movimiento, etcétera, etcétera. Todo lo que producimos con electricidad, qué sé yo. Por decir así, en nuestra casa tenemos una licuadora, bueno, la electricidad produce el movimiento del motor. Tenemos un ventilador, produce el movimiento del ventilador. Y así, ¿no? Tenemos un horno eléctrico y produce calor. Qué sé yo, tenemos un equipo de música y produce música, ¿no? Todo ese trabajo, esa electricidad que circula, que se mueve, produce, se usa y produce un trabajo que nosotros aprovechamos. Bueno, entonces en un circuito eléctrico tenemos que tener una fuente de energía, la que produce la electricidad, que puede ser una pila, una batería o la red, ¿no es cierto? Porque la energía la produce, por ejemplo, la usina atómica que viene a nuestras casas por cables. Tenemos dos clases de energía, la continua y la alterna. La alterna, por una cuestión de que se tiene que transformar, la continua no, o sea, se transforma de alta tensión a baja tensión para que poder usarla, es la que usamos en nuestra casa, porque se produce lejos de nuestro hogar y para trasladarla tenemos que ir transformándola en en alta, mediana y baja, y así llega a nuestra casa. En cambio, una batería de un auto, no, puede ser continua porque la usa ahí el auto ahí en su circuito, que es cortito, digamos chiquitito, de apenas un par de metros, ¿no es cierto? Y un celular también usa energía continua, eléctrica continua, porque, bueno, está más cerca todavía, ¿no es cierto? Un control remoto, todo lo que tiene pilas o baterías. Pero vayamos entonces, en un circuito tenemos algo que consume la electricidad, eso se llama carga, que ustedes hicieron el dibujo en la clase pasada, que puede ser una lámpara, puede ser una estufa, bueno, una electricidad, un ventilador, etc. Eso se llama carga. Una batería, que es una fuente de energía, sería el otro elemento que ustedes dibujaron como red o batería. Un interruptor, que es el que cierra o abre el circuito cuando circulan los electrones para que produzca el trabajo. Si está abierto el interruptor, no hay trabajo. Y hay otros elementos, magnitudes que necesitamos hablar que no se ven tanto, digamos. Cuando uno cierra el circuito, pasa la corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica es un valor. Mucha corriente eléctrica produce mucho trabajo y poca corriente eléctrica produce poco trabajo. Así que eso depende de lo que yo necesite hacer. Entonces, tenemos una fuente de energía que, si la fuente es más grande, es de más voltaje, y si es menor, es de menos voltaje. La casa tiene 220 voltios de corriente alterna y una pilita chiquita tiene 1,5 voltios, es muy poquito. Entonces tenemos ya la magnitud del voltaje, la magnitud de la corriente, y la carga es, si es muy grande, tiene mucha resistencia, una R alta, y si es pequeña, tiene una resistencia baja. Esos serían los elementos de un circuito. ¿Está? Y bueno, vamos a ver cómo cambian esos valores. Si yo necesito mover un ventilador grande, ese ventilador va a necesitar más corriente. Y si un ventilador chiquito va a necesitar menos corriente. Y así. Si en vez de un burrito de arranque para un tractor, necesito un burrito de arranque para
para un Fiat 600 el burrito de arranque es más chiquito que el del tractor, ¿está? Entonces va a producir menos, va a funcionar con menos corriente. Yo puedo usar una batería chiquita, en cambio en un tractor tengo que usar, qué sé yo, una batería grande. Entonces repasemos. Un circuito eléctrico tiene una resistencia, que es una carga, tiene una fuente que produce la energía, la tensión. Chicos, resumiendo entonces, un circuito eléctrico tiene la fuente de tensión, que puede ser la batería o la red eléctrica, que produce voltaje y se mide en voltios. Tiene una carga, una resistencia que puede ser mayor o menor y se mide en ohmios la resistencia. Y la corriente eléctrica, que mucha corriente eléctrica para producir mucho trabajo, se mide en amperios. Esos serían los elementos que componen las magnitudes que componen un circuito eléctrico. Si uno ve, como dije, puede ver eso o no, terminamos acá.